Un gusto saludarles, quien les habla Verónica Suárez, estudiante del quinto trimestre de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, para la actividad sumativa número 1, les voy a estar hablando acerca de las teorías de la comunicación. En primer lugar, es importante saber qué son como tal las teorías de la comunicación. Esto es un conjunto de ideas y conceptos que buscan explicar cómo se produce, transmiten y reciben la información entre las personas y en diferentes contextos. Estas teorías analizan los procesos comunicativos y se enfocan en entender los diversos elementos que los componen, como el emisor, el receptor, el mensaje, el medio y el contexto. Es decir, básicamente se centra en saber cómo los seres vivos se relacionan entre sí, cómo se produce ese intercambio de información y cómo lo comprende, en este caso, tanto la persona que lo emite como la persona que lo recibe y todos los procesos que participan dentro de ello. En este sentido, se encuentran las diversas teorías de comunicación. En primer lugar está la teoría crítica, que fue postulada por un grupo de pensadores intelectuales, entre los cuales destacan Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, entre otros. Esta teoría sostiene que la comunicación no ocurre en un vacío, sino que está profundamente influenciada por contextos históricos, sociales y políticos. Se interesa en cómo los medios pueden perpetuar ideologías y desigualdades. Esta teoría además examina cómo los discursos mediáticos reflejan y refuerzan las relaciones de poder. Por ejemplo, los medios a menudo representan ciertas voces y perspectivas mientras silencian a otras, lo que puede moldear la percepción pública sobre temas importantes. Por lo tanto, se puede decir que una de las metas de la teoría crítica es promover el cambio social. Se argumenta que al comprender cómo funcionan los medios y las estructuras de poder, las personas pueden actuar para desafiar estas dinámicas y trabajar hacia una sociedad más equitativa, ya que entonces, según esta teoría, que las personas son capaces de perpetuar en su mente algún tipo incluso de estereotipo hacia un género, hacia una identidad, hacia algún tipo de nacionalidad en específico. Entonces, al comprender cómo realmente funcionan los medios de comunicación y la forma en que nosotros mismos recibimos la información, estas personas podrían ser un poco más escépticos acerca de la información que reciben y cómo la procesan. Es decir, por ende, al comprender que muchas de estas son, según la teoría, utilizada para influenciar a las masas sobre una ideología en específica, pues las personas entonces, al entender esto, pueden ser un poco más escépticos con la información que reciben, cómo la procesan y por ende mantenerse fieles a sus ideales porque consideran que la información que recibieron no lo va a cambiar. Continuando, se encuentra la teoría hipodérmica. Según esta teoría, los medios pueden influir en las actitudes y comportamientos de los individuos de manera casi inmediata y sin resistencia. Se creía que la audiencia era muy susceptible a la influencia mediática, lo que significaba que los mensajes podrían ser asumidos de manera pasiva, es decir, sin ningún tipo de escepticismo, sin ningún tipo de resistencia. Esta teoría surgió en un momento en que la propaganda y los medios de comunicación de masas comenzaban a tener un papel importante en la sociedad, especialmente tras las dos guerras mundiales. Y se utilizó para explicar cómo los medios pueden manipular las opiniones y las conductas de las personas, como se había visto durante la propaganda política. En este sentido, Harold Lauswell, fue quien la presentó utilizando la metáfora de una bala para explicar el impacto directo y poderoso que tienen los medios de comunicación sobre la audiencia. Lo que estábamos mencionando anteriormente, de que los medios de comunicación tienen una influencia muy grande sobre las personas y por lo tanto estas dos teorías hablan sobre el impacto que tienen sobre ella en la vida diaria de las personas, siendo capaces incluso de alterar o influenciar dentro de las ideologías o la manera de ser y de pensar de una persona sobre algún tema o personas en particular. Cabe destacar que esta última teoría fue objeto de críticas, ¿sí?
Los investigadores argumentaron que su visión era excesivamente simplista, ya que no tomaba en cuenta el papel activo de la audiencia, sus experiencias previas, los contextos culturales y la habilidad de interpretación de cada persona y de resistirse a los mensajes, ya que en realidad, si bien las personas sí pueden ser influidas por los medios de comunicación, y esto es algo que se ha visto desde la antigüedad y se sigue viendo en la actualidad con todo lo que es incluso moda, tendencia y por el estilo, porque no necesariamente tiene que ser una influencia negativa, eh, las personas también actúan de manera crítica, eligiendo y interpretando los mensajes de diversas maneras. De hecho, esto es algo que se emplea mucho en la publicidad, y mi persona como publicista se los puedo asegurar. Al momento de crear un mensaje, una pieza publicitaria, se toma en cuenta de que un solo mensaje publicitario puede ser interpretado por las personas de diferentes maneras, y esto es algo que como futuros comunicadores sociales debemos tener en cuenta. Una sola información puede decir, por ejemplo, azul, pero quizás por mis experiencias previas, por mis principios, por mis valores, por la forma en que fui criada, incluso por el contexto sociocultural que me rodea, yo puedo percibir que quizás eso que me está diciendo que es azul, yo lo veo rojo. Y es por ello que hay que cuidar, mejor dicho, y tener prudencia y responsabilidad en la manera en la cual se emiten los mensajes, porque un solo mensaje para un público o para cientos de personas no va a ser percibido de la misma manera. Siendo con las mismas ideas, se encuentra la teoría de los efectos limitados. Esta fue desarrollada en las décadas entre 1940 y 1950. Y este es un enfoque en el estudio de la comunicación, que surgió como respuesta a las ideas más extremas de la teoría que hablamos anteriormente, que es la teoría hipodérmica. Esta teoría propone que los medios de comunicación no son los únicos responsables en influir en el comportamiento y las opiniones del público, y que su efecto es más limitado de lo que se ha planteado anteriormente. La teoría destaca que la audiencia no son receptores pasivos de la información. En cambio, las personas interpretan los mensajes, como mencioné anteriormente, en base a sus propias experiencias, creencias y el contexto sociocultural que los rodea. Esto significa que diferentes individuos pueden reaccionar de maneras muy distintas a un mismo contenido o a un mismo mensaje. Y por lo tanto, el efecto de los medios de comunicación está sujeto o medido por diversas variables sociales y personales. Por ende, existe un patrón de interacción más complejo entre los mensajes mediáticos y los receptores. También es importante, al momento de hablar de las teorías de comunicación, mencionar la teoría conocida como establecimiento de la agenda. Esto es un enfoque en el estudio de los medios de comunicación que se centra en cómo los medios influyen en la percepción pública sobre los temas que son importantes. La idea fundamental es que, aunque los medios siempre dicen a la gente qué pensar, no siempre dicen a la gente en qué pensar, por lo que mencioné anteriormente, que existen diferentes factores socioculturales y propios de la persona que va a afectar la manera en que transmite y procesa el mensaje, estos sí van a influir sobre la importancia de un tema. Es decir, cuando un tema recibe una gran cobertura mediática, el público tiende a pensar que este tema es muy importante, es muy relevante, y por lo tanto las personas van a comenzar más en ello, ¿sí? Por ejemplo, si un medio de comunicación dedica mucho de su tiempo a un problema social como la pobreza o el cambio climático, el público entonces va a sentir que estos problemas son más prioritarios en su vida y que afectan día a día, y por lo tanto es importante que se hable sobre ello, por lo tanto es importante que forme parte de su día a día, y por ende es fundamental que las otras personas también lo conozcan, y las personas van a comenzar a preocuparse más sobre ello y a indagar más sobre el tema. Esta teoría como tal fue promulgada en la década de 1970 por investigadores como Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes llevaron a cabo un estudio durante las elecciones presidenciales de 1968 en Estados Unidos. Encontraron una correlación que los medios destacaron y las preocupaciones de los votantes. Por último, es importante también hablar de una persona muy destacada dentro de los modelos y las teorías de la comunicación, el cual fue el señor Mario Kaplun,
que fue un destacado comunicólogo y teórico de la comunicación de origen argentino. Él fue conocido por sus contribuciones al estudio de la comunicación educativa y su trabajo en el campo de la comunicación popular. Él nació en 1933 y fallece en 2003. Y Kaplan se convirtió en un referente en el análisis crítico de los medios de comunicación y educación en nuestra región latinoamericana. Cabe destacar que Kaplan es particularmente conocido por su enfoque en la comunicación educativa. Él propuso que la educación no solo se produce en el aula, sino que puede ser potenciada a través de diversos medios de comunicación. Y asimismo, él abogó por una educación que promueva el diálogo y la participación educativa de cada ciudadano y, por supuesto, de los educandos. Esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.